Fíjate cómo es que las heridas de la infancia no existen. Son detonadores que forman parte de un programa o programas de creencias o paquetes de información o modelos mentales. En realidad, lo que configura la herida o este concepto de la herida de la infancia es toda la narrativa que se crea en torno a eso. Y esta narrativa suele estar dirigida a preservarnos de esta sensación de miedo o de separación. Ajá. Bueno, estamos aquí nuevamente en este nuevo encuentro para seguir reflexionando sobre este tema de las heridas de la infancia. Bienvenido y bienvenida y vamos allá. Bien, entonces, si comprendemos que para pensar o analizar o profundizar en el tema de las heridas de la infancia, que se han hecho ciertas clasificaciones, unas más, unas menos, esto forma parte justo de un programa mental, por decir uno. Pero la herida de la infancia sería como ese subprograma, que es el detonador de una serie de patrones y patrones también de pensamiento y acciones que configuran una identidad. Y esta necesidad de construir una identidad es justamente el vehículo que nos lleva a percibir que tenemos una separación. Porque cuando nos identificamos con algo, estamos rechazando otra cosa. ¿Bien? Las heridas parecen variaciones de una misma cosa. Es como una respuesta a la percepción de esta falta de amor, de esta falta de seguridad o de reconocimiento propio. En realidad, la diferencia entre una herida y otra parece más superficial, pero en el fondo, la raíz, como he dicho, está el sentimiento o esta sensación de miedo y aunado a ello, pues esta necesidad de controlar, ¿no? Estas respuestas a este miedo en realidad generan entonces estrategias de control para pues blindarnos de alguna forma de este miedo, ¿no? Unas pueden ser más pasivas, podríamos identificarlas como el rechazo o el abandono, y otras más activas como podríamos considerar la traición o injusticias. Pero en realidad lo que subyace es esa exigencia de perfección para intentar evitar el dolor que provoca la identificación de algo o identificarnos de alguna manera y que con ese gesto de la mente directamente estamos eligiendo separarnos de lo demás. Ahí está la trampa. Entonces, realmente la herida, esta herida de la infancia, es un constructo mental también. Es decir, no existe. Existe en tanto lo ponemos a funcionar para diferenciarnos de nuestro entorno. Yo soy este o esta y me pasó tal cosa, me dijeron que era de tal manera o yo sentí que no me querían. La narrativa que envuelve a una circunstancia que nosotros creemos que nos pone en una situación de separación es la que cobra fuerza para después ir desarrollando acciones inconscientes, ¿no? Que, empiezan a ser patologías, ¿no?
y que hacen que nuestras acciones en adelante sean, pues, que provoquen más dolor y sufrimiento en vez de justo integrar o integrarnos o darnos cuenta que nos hemos separado, ¿no? Entonces, podemos decir que los programas mentales tienen esta función, ¿no? El mantenernos divididos o escindidos de la fuente original de que estamos conformados, ¿no? En este caso, pues, la esencia de nuestro espíritu, ¿no? A través del alma. Vamos a ver en este caso esta herida de traición. Para comprender la herida de traición, tendríamos que preguntarnos sobre qué contextos o qué situaciones estarían implicadas en una experiencia vital, ¿no? Por ejemplo, ¿qué situaciones pudo haber vivido un niño o una niña en pues esos primeros años? Podría tener padres inconsistentes en su amor y atención, relaciones familiares con chantaje emocional, con estas frases de si no haces esto, no te quiero, ¿no? O no, ya no te voy a querer, o si no saludas a tu tío o tu tía, te voy a castigar, ¿no? Experiencias de abandono o traición en la infancia, ¿no? Estas situaciones, quiero decir que es posible que en la cosa práctica se hubieran experimentado de esa manera, ¿no? Que, bueno, pues podemos aceptar y reconocer que nuestros padres y las generaciones anteriores han vivido en mucha inconsciencia, ¿no? Con mucha falta de información de lo que puede afectar a un niño o una niña con lo que les decimos. Entonces, quiero decir que los contextos no son necesariamente ni buenos ni malos. Evidentemente hay unos que, pues, la violencia en ningún caso se justifica, ¿no? Hay acciones que son, pues, profundamente dañinas, ¿no? Pero, por otro lado, hay acontecimientos que, como les había mencionado, es la narrativa que incluimos en ellas las que nos separa y eh, la mente hace una clasificación para definir en qué situación nos encontramos, ¿no? Entonces, se puede vivir una, una emoción de traición cuando, por ejemplo, nos condicionan el amor, ¿no? El amor del padre o de la madre nos condicionan si hacemos o no hacemos algo, si decimos o no decimos ciertas cosas. Entonces, pero bueno, esto si lo vemos de manera pues un poco más profunda, evidentemente un padre y una madre que realmente ama a sus hijos e hijas no está haciendo estas consignas, estas frases con la intención de dañar, ¿no? Inocentemente muchas veces se pretende lo contrario, ¿no? Como guiar o como hacer que el niño o niña haga lo que más le conviene, ¿no? Que pues se le diga una mentira. ¿Me explico? Entonces, pero en la psique de ese niño o niña se ve una fractura, pero esa fractura forma parte de un grupo, un conjunto de patrones y programaciones mentales. Eso quiero llegar, ¿no? Que, digamos, ya tienen por diseño la configuración de este fallo con esta asociación a esta emoción de dolor o separación, ¿no? En este caso, la traición de mis padres o mi madre o de alguien más, una figura que
yo considero que me tiene que tratar de una manera y no de otra, bueno, pues se instala, se abre como un espacio en la psique para, pues donde se permite o donde inconscientemente permitimos que se instalen una serie de patrones de conducta que se van retroalimentando, ¿no? Bueno, esto también desarrolla un tipo de apego que ahora se conoce mucho, se habla mucho de los tipos de apego, a el evitativo, porque evidentemente se huyen de las relaciones para protegerse. Cuando hay una traición o hay una narrativa de que nos han traicionado, lo que se pretende es replegarse cada vez más, ¿no? Para evitar el compromiso o para evitar el que nos vuelvan a dañar. ¿Cómo se puede manifestar en la vida adulta? Pues, o qué acciones pueden ser evidentes en donde hay una herida de abandono. Bueno, pues evitar relacionarse de manera profunda. Suelen establecerse relaciones muy superficiales en donde esto quiere decir que no se va a expresar de manera libre lo que sentimos o lo que se siente, ¿no? Hay un continuo pues de sabotear los vínculos cuando empiezan a ser más serios, ¿no? Cuando alguna relación que establecemos empieza a tener un tono en donde exige de nosotros o de la persona que sufre esta herida de traición que haya una mayor implicación o que se avance en esa relación, ¿no? Entonces, en cuanto se ven esas señales, hay un repliegue, ¿no? Para proteger. También hay un miedo a cualquier tipo de compromiso, por supuesto, ya sea laboral, de proyectos, con nuestros propios proyectos, incluso con los proyectos o deseos que tiene la persona que tiene esta narrativa de traición, pues también ve traicionado o traicionándose a sí mismo. O sea, esto no es algo pequeño, es algo que trastoca todas las relaciones y lo que sí es que cada una de estas heridas de la infancia va generando diferentes capas y diferentes formas de manifestación con sus diferentes narrativas, con sus diferentes emociones y con sus diferentes reacciones. ¿Bien? Ahora, vamos a ver si se queda bien sin moverse. Ahora, ¿qué tipos de pensamientos son los que se manifiestan en este tipo de herida? Bueno, si me comprometo me van a hacer daño, por supuesto, ¿no? Es mejor dejar antes que dejar, son las personas que abandonan, ¿no? Esto que decíamos de el apego evitativo. Una vez que esas personas quieren realmente la implicación, quieren realmente vincularse, quieren sentirse amados, aceptados, etcétera, pero el programa mental tiene su propio, digamos, un implante o un subprograma que inevitablemente, como si la persona, la persona perdiera su voluntad, se necesita replegar. O sea, empieza a entrar en pánico, incluso el cuerpo empieza a experimentar reacciones como pues nerviosismo, ansiedad, angustias, ¿no? Entonces el impacto en lo físico se puede manifestar a través de problemas digestivos, es decir, no digiero esta situación, no puedo con esto, entonces pues tengo dificultad para pues, la digestión, para digerir esta situación, para soltar esa situación, ¿no? Dolores de cabeza, por supuesto, porque hay un quiebre, ¿no? Entre lo que quiero y lo que temo que me suceda, ¿no? Entonces hay un montón de ruido mental que nos impide ver con claridad y discernimiento. Las posibles enfermedades, bueno, pues nuevamente la ansiedad, el insomnio, trastornos alimenticios, angustia, depresiones, ¿no? Todos estos espectro que parece ser que forman parte casi de todos los programas mentales que conforman estas heridas de la infancia, ¿no? Y bueno, pero hay formas de sanarse.
hay formas de sanarse, aunque decir sanación es una forma, pues, como para asociar que tenemos que poner atención para volver al equilibrio o volver a un ordenamiento, ¿no? Porque, como les he dicho, en realidad esa herida de la infancia no existe, sino es por una narrativa montada en un programa mental o un paquete de creencias o un paquete de información. Ajá. Entonces, ¿cómo se sana? Pues con estrategias específicas como unas cuantas que les voy a presentar ahora. Terapia cognitiva conductual, en donde van a identificar y modificar patrones de evitación o evitativos, ¿no? Justamente irse a enfrentar con aquello que nos da miedo, ¿no? Tener ejercicios de confianza en la pareja, amistades, familia, etcétera, ¿no? Pequeños compromisos que uno asuma sin que se sienta involucrado de una manera, pues dramática, ¿no? El mindfulness, por supuesto, enfocarse en el presente para reducir el miedo al futuro. Eso también es, pues, muy interesante porque cuando uno se pone en la presencia del ser, se puede dar cuenta que nada está sucediendo, las personas no les están dañando, no buscan realmente un enfrentamiento o que una traición real, en este caso del área de traición, sino que nosotros mismos nos vemos potenciando esas posibilidades de reacción al entrar en ese bucle de repetición de esas narrativas de si hago esto me pasa esto, ¿no? También darnos cuenta que estas heridas de la infancia tienen también como codificado este aspecto de como dormirnos, porque podríamos también actuar de otra manera. Normalmente, el patrón de la herida de la infancia es que me pasó esto, entonces hago estas cosas y las repito como un bucle para volver a vivir esa experiencia y confirmar que tengo esa herida de traición, en vez de lo contrario. O sea, no pasan, con que no pasan a la conciencia de decir, bueno, me ha pasado esto en ese momento que me pasó, lo asocié a ciertos aspectos que ahora comprendo que no son así, que fue una forma de implantación o de este paquete de información donde viene codificado este aspecto y lo que voy a hacer es desprogramarlo, ¿no? No repetirlo. Entonces, si siento que me traicionan, lo que voy a hacer es lo contrario, ¿no? Emancipar mi idea de confianza hacia los demás, de comprometerme con los demás para darme cuenta que eso es una idea implantada y que yo puedo desactivar. Pero bueno, esto implica que haya una comprensión de qué es todos estos conceptos de que estamos escuchando continuamente, que si los patrones mentales, que si el sistema de creencias, que si la identidad de la respuesta de quién soy o cómo soy, porque solemos decir, bueno, es que yo soy así y a mí cuando me hacen esto yo no perdono, a mí cuando me veo un gesto de tal o cual, pues yo no lo dejo pasar, ¿no? O sea, y esto no significa que ahora nos pongamos vulnerables con todo, pero sí significa que podemos identificar en nosotros cuáles son las creencias que nos hemos ido aceptando o incorporando y que tanto son pues, reales en la vida cotidiana, ¿no? Que tanto también hemos generado que se produzcan en bucle a partir de la decisión que tomamos inconsciente de ahora no voy a aceptar esto o no voy a aceptar el otro. ¿Me explico? Y bueno,
todo se reduce de alguna forma, ¿no?, al autoconocimiento, que es la intención que yo les trato de traer aquí en estos encuentros, para ir desmontando de qué estamos conformados y de qué aspectos podemos deshacernos, resignificarnos y decidir de nuevo quién queremos ser, cómo queremos ser y qué queremos crear, ¿no? En definitiva. Bueno, hasta aquí entonces voy a continuar con las otras heridas de la infancia. Había decidido en algún momento como que entrar de lleno y cortarlas todas porque de alguna forma todas tienen esta condición de el repliegue o el apego, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante irlas como revisando poco a poco y irnos recordando que son programas mentales que, bueno, pues tienen diferentes raíces, diferentes formas en que se van integrando a nuestro a nuestra psique, a nuestro cuerpo incluso, a nuestra energía, ¿no? Y van disminuyendo la confianza en quienes somos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.